Vamos a ver. El día de hoy teníamos que realizar el diseño de la revista. Lo último que habíamos visto fue el tema de las imágenes. Por lo tanto, acá vamos a realizar este diseño. La imagen que está en el PDF se ve horrible, así que en el Classroom, acá en clase 16, se van a encontrar con dos carpetas. En la primera, que es la que se menciona acá, revista, se van a encontrar con el JPG y texto para la revista. Pueden descargarlo si quieren. Y aquí vamos a abrir mientras el Corel. Vamos a analizar un poquito cómo está compuesta esta revista. Como podemos ver, tenemos una imagen que simplemente va a estar de fondo, pero tenemos por un lado esta imagen con los bordes y detrás de la foto tenemos este diseño. Muy buenas tardes, Mercedes. Entonces tenemos que asegurarnos que la imagen, cuando le hagamos este efecto de marco, la imagen tenga el fondo transparente. Porque sí o sí necesitamos ver este fondo que se encuentra acá. No sé si se llega a ver bien, pero tenemos la hoja entera y una parte cortada, ya que si yo por ejemplo sigo este diseño, es como una especie de círculo, es un corte que se hizo acá. Entonces vamos a tener primero este fondo que va a tener un degradado y tiene acá un corte. Eso por un lado. Después acá este texto también tiene un degradado y un efecto de sombra. Después acá simplemente es un recuadro con el degradado y el mismo recuadro en la parte inferior. A continuación, voy a acercar un poquitito más. Podemos ver que en algunos textos vamos a tener estas tildes, o sea, estas viñetas. Y después acá también las tenemos. Otro detalle dentro del texto es que vamos a tener una letra capital. Todos esos detalles los vamos a estar viendo ahora antes de empezar a hacer este diseño. Así que voy a agarrar un documento nuevo. Voy a trabajar tal cual como viene el documento predeterminado de Corel. Y aquí. Nosotros cuando usamos la herramienta de texto, yo les había comentado que con esta misma herramienta podemos crear dos tipos de texto distintos. Uno es el texto artístico o texto de título y el otro es el texto de párrafo. El texto artístico o de título era el que utilizábamos cuando teníamos que hacer textos como pueden ser títulos, pequeñas palabras que están sueltas. Acá también tenemos por ejemplo novedades. Acá podríamos usar también texto de título quizás, pero en este caso, como es un poquito más extenso, lo recomendable sería usar el texto de párrafo. Pero para las palabritas que están acá sueltas, usando el texto artístico de título funcionaría. Simplemente es un clic y se escribe el texto. Cuando usamos lo que es el texto de párrafo, para crearlo manteníamos presionado el botón principal y dibujábamos una caja de texto. Y acá adentro es donde escribíamos el texto. ¿Cuál era una de las principales diferencias que teníamos entre el texto artístico y el texto de párrafo? Mientras que el texto artístico yo lo podía estirar como un objeto común y corriente, como un objeto de dibujo, los textos de párrafo me aparece esta caja delimitadora que me indica que es un texto de párrafo.
En el momento que nosotros lo estiramos, simplemente cambiamos el tamaño de esta caja. Desde acá, desde los iconos, estos manejadores nos permite cambiar el tamaño de la caja y fíjense cómo no es que me cambia el tamaño del texto, sino que lo que hace es cambiar la separación entre los caracteres. ¿Sí? Los hace un poco más separados o los hace un poquito más juntitos. Lo mismo la otra flechita que se encuentra en la parte inferior. En este caso cambia la distancia entre cada uno de los renglones. Pero no me permite cambiar automáticamente el tamaño al momento de cambiar lo que es la caja. Si yo quiero cambiar el tamaño, voy acá en la lista desplegable de fuente y le voy cambiando el tamaño a mi contenedor. Desde el menú texto hay opciones dependiendo qué tipo de texto tengamos activado. Por ejemplo, acá las primeras opciones, tabuladores, columnas, marcas, numeración y capitular, aparecen activadas. Y cuando yo selecciono el texto de título y regreso, vemos que estas mismas opciones aparecen desactivadas, porque dependiendo de el tipo de texto que utilicemos, hay herramientas, opciones que son exclusivas para cada uno de ellos, sobre todo en el caso de los textos de párrafo. Voy a agarrar uno de estos textos para que veamos lo siguiente. Voy a estirar esto un poquito y acá voy a pegar el texto. En el caso de los textos de párrafo, cuando la cajita, los bordes de esta cajita aparecían de color rojo, significa que yo no estoy visualizando todo el contenido. Significa que yo tendría que ir a la parte inferior y expandir para poder ver el resto del texto. Una de las características dentro del menú texto es como por ejemplo la opción columnas, donde tenemos este texto y podemos dividirlo, por ejemplo, en dos columnas, dos o más columnas, dependiendo del diseño que tengamos que armar. Acá, por ejemplo, tengo activada la opción de previsualización, entonces cualquier cambio que yo haga, veo acá reflejado cómo quedaría. Voy a cambiarle la alineación, voy a ponerle justificado. Fíjense qué diferencia que hay entre la alineación estándar, que sería la alineación izquierda. Fíjense cómo los textos acá hacen esto, se mete hacia adentro, ¿sí? Hace como escalera. En cambio, cuando le aplicamos una alineación justificada, ahí los textos es como si estuvieran encerrados en una caja delimitadora, en este caso las columnas. Eso ocurre porque lo que es la justificación alinea el texto tanto a la izquierda como a la derecha. Esto es la opción justificar completamente. Después hay otra que es forzar la justificación. Mientras que justificar completamente, si tenemos alguna palabra, más o menos, si es una palabra, si no hay ningún punto, por ejemplo, fíjense cómo lo estira. Software, estiro cada una de las letras para que entre. Aplicaciones, por ejemplo, más abajo también. Pero si hay un punto, como en este caso, por ejemplo acá, mercado y punto. Este punto indica que ahí termina el texto. Vamos más para abajo. Acá. Ahí está. Acá lo mismo. Tenemos texto, etcétera. Tenemos el punto, entonces ahí termina. No haces lo siguiente. O sea, no es que estira la palabra para que entre completa. En cambio, la última opción de justificación que dice forzar justificación. Entonces agarra aquellas palabras donde tenemos el punto final y lo estira. Fíjense ahora cómo estiró.
la palabra junto con el puntito para que entre de borde a borde. Esa es la diferencia entre las dos opciones de justificación. Dependerá el justificado ya del cómo les gusta a ustedes trabajar, o si están trabajando para alguna editorial, qué tipo de justificación tienen las revistas, porque en muchas ocasiones algunas revistas tienen lo que es el forzar justificación, donde vemos una palabra es re cortita y de repente se estira y se separa toda. Eso ya depende de cada editorial, cómo les gusta trabajar con las fuentes. Entonces acá tenemos la opción de columnas. Si yo quiero sacar estas columnas, regreso a la cantidad de 1 y es como sacarle las columnas que ya están aplicadas en el texto. Acá mismo, desde texto, tenemos la opción del capitular, que es la letra capital. Activo la opción usar capitular y fíjense cómo automáticamente, ¿qué es lo que hace? Selecciona los comienzos de párrafo. Yo no tenía ninguna letra seleccionada, entonces, como tenía 2 bloques de párrafo, agarró la primera letra de cada uno de ellos y le aplicó una letra capital. Después acá abajo nosotros podemos definir la cantidad de renglones, la cantidad de líneas que va a estar ocupando esta letra capital. Podemos ponerle 4, 5 o 2, ¿sí? Eso también depende mucho del diseño, que por lo general la mayoría de las veces por defecto son 3, pero se puede ir cambiando dependiendo cómo queremos que quede. Si simplemente quiero aplicar una letra capital a la primera letrita, tengo que ir y seleccionarla. Texto, capitular, usar capitular, y ahí lo tenemos. Si yo selecciono 2 letras, usar capitular, fíjense que en este caso siempre me va a estar tomando una sola. Vamos a ir acá nuevamente. Entonces ya vimos que podemos dividir el texto en columnas, podemos aplicar letra capital, y ahora vamos a ver esto que son las viñetas. Si bien acá en el terminado podemos ver que son líneas de texto, o sea, un renglón, otro renglón, otro renglón. Lo mismo que abajo, tenemos todo separado por distintos renglones. Si yo voy al menú texto, acá las viñetas son marcas y numeración. Por defecto, voy a cerrar momentáneamente acá, estas mismas opciones las vamos a tener acá. Tenemos la opción del capitular, y esta sería viñeta con dibujitos, y esta que está acá es la viñeta numerada. Eso si de repente yo estoy haciendo, supongamos que en la parte de la revista hay una sección que es una receta y tenemos que indicar paso a paso la instrucción para poder realizar el postre, por ejemplo. Entonces me dice paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa. Y lo podemos hacer con este tipo de viñetas, que va a tener una lista numerada. Si yo hago clic acá, automáticamente, como yo tenía el cursor en esta sección, automáticamente agregó esa pequeña viñeta. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla. Ahí está, ahí me voy a acercar yo también. Bien, bueno, acá como no me entran las herramientas al acercarme, entonces acá, lista con marcas. Donde está el cursor posicionado, ahí es donde le aplica la viñeta. En cambio, si yo tengo seleccionado todo el texto, por ejemplo con la herramienta selección, presiono en las viñetas y automáticamente le agrega viñetas a todo completo. O sea, no es necesario que yo vaya con la herramienta de texto y tenga que seleccionar todo el texto para aplicarle las viñetas. Eso dependerá de
si yo por ejemplo tengo, supongamos que es este bloque, donde tengo acá 4 párrafos, y de repente digo, bueno, estos 2 del medio quiero que tengan viñetas. Entonces ahí sí, las selecciono y le aplico solamente viñetas a esos 2 párrafos. Pero si quiero las viñetitas para toda la información que está dentro de mi cajita, simplemente con selección le hago un clic y ahí aplico la viñeta. Entonces, esto lo que va a hacer es aplicar una viñeta, que es la que viene por defecto. Desde el menú texto, marcas y numeración, desde acá es donde vamos a poder cambiar el diseño. Acá dice glifo. Podemos buscar las distintas opciones. Dependiendo de la fuente, acá por ejemplo dice fuente Arial. Pero si yo por ejemplo, vamos acá, marcas y numeración, acá está activado fuente de párrafo por defecto, porque mi texto está con fuente Arial, entonces usa la fuente del párrafo. Si yo quiero usar una fuente distinta, tengo que asegurarme de destildar esta casilla. En la lista desplegable, Windows, bueno, no sé si todos, pero la mayoría, tiene una fuente llamada Winding, donde al desplegar la lista vemos una lista de símbolos para nuestras viñetas. Tenemos acá los diamantitos y más abajo, acá están, tenemos las tildes. Tenemos las tildes solitas e incluso las tildes encerradas en un recuadro. Esto es para que sepan que no es necesario, o sea, tener que dibujarlo. O sea, este diseño es una viñeta y la tenemos directamente para poder utilizarla dentro del programa. No hace falta que dibujemos estos diseños. Y ok, y ahí ya tenemos la viñeta. Si tengo que sacarle la viñeta, simplemente voy a lista con marcas, hago un clic y ahí la eliminamos. ¿Cómo vamos hasta acá con los textos? ¿Hay alguna duda? Ok. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, ahora vamos a alejarnos un poquito. Por ejemplo, acá tenemos la siguiente característica: una caja de texto de este lado, otra caja de texto de este lado y otra caja de texto de este lado. Estas 3 cajas contienen exactamente el mismo texto, solamente están distribuidos. Cuando nosotros trabajamos con texto, esto lo voy a borrar, con el texto de párrafo, voy a hacer acá una caja grande y voy a traer este texto. Voy a hacerlo un poquito más grande. Bien, por ejemplo, esto hasta acá. Voy a traer... No, lo voy a dejar así. Voy a dividirlo en 2 columnas. Texto, columnas, 2 columnas y listo. Entre medio, yo voy a tener que colocar, fíjense que tenemos una figura
el texto que se encuentra a la derecha se encuentra arriba, y este texto es como que se desplazó hacia abajo. En el momento que nosotros lo dividimos, el texto se mantiene todo en una misma línea. Si yo, por ejemplo, lo achico un poquitito más, fíjense que la columna 1 empieza acá y la columna 2 empieza a la misma altura. Cuando insertamos un objeto de dibujo, este por defecto queda flotando por encima de nuestra caja y la está tapando. Eso es porque los elementos de dibujo, o sea, las formas, no tienen un ajuste con respecto al texto. Para eso voy acá en las propiedades. Hay un icono, que es este que se encuentra acá, que dice ajustar texto. Cuando nosotros lo desplegamos, me dice que el estilo de ajuste es ninguno, o sea que el objeto va a estar por arriba o por detrás del texto. Eso depende del orden. Y después abajo tenemos distintas opciones, por un lado silueta y por el otro lado cuadrado. La opción de silueta va a depender mucho de la forma que tengamos seleccionada. Por ejemplo, en vez de un círculo voy a hacerlo con una estrella, por ejemplo. Ahí, chiquitita. Y lo voy a colocar acá. Vamos a regresar. Bien. Entonces acá tenemos las opciones de silueta. ¿Por qué hay una diferencia entre uno y otro? Porque en el caso de la silueta, lo que va a hacer el texto es tratar de adaptarse, dependiendo qué opción se elija. Por ejemplo, texto que fluye a la izquierda, significa que el texto no va a ver nada a la derecha de la figura, sino que va a estar a la izquierda de nuestra forma. Después texto fluye a la derecha, o si no, texto alrededor. Voy a elegir esta opción que es texto alrededor, ya que tengo la estrellita. Le voy a cambiar la alineación al texto con una justificación para que quede un poquito mejor. A ver, justificación completa. Entonces la opción silueta lo que hace es, nosotros tenemos la figura, entonces el texto se adapta alrededor de nuestra estrella. Esa sería la opción silueta. Esto funciona más que nada con este tipo de formas, ya sean estrellas o si de repente son círculos. Vamos acá, vamos a la lista. Bueno, yo voy a elegir texto alrededor. Vamos a ver cómo más o menos sigue la silueta. En este caso tiene ahí como un pequeño, ahí está, encerradito. Bien. Después tenemos, vamos a devolver la estrellita, que es la que mejor queda. Fíjense cómo el texto se va distribuyendo. Después tenemos el segundo grupo, que es cuadrado. A diferencia de silueta, se crea una especie de marco invisible cuadrado. Entonces, fíjense cómo queda una línea totalmente recta. Entonces, el texto, ya sea si fluye a la izquierda, si fluye a la derecha o alrededor, vamos a dejar esta opción de alrededor, fíjense cómo queda. Es como si esta estrella tuviera un fondo blanco que lo encierra. Entonces el texto queda de esta manera. Esto depende mucho del tipo de diseño que nosotros tengamos. Si de repente yo no quiero que se generen estos espacios en blanco, ya que si fuese una foto cuadrada no tengo problema. Si acá adentro hay una fotito, que en muchas revistas, en muchos diarios se utiliza este diseño, donde de repente tenemos una foto en el medio y el texto lo vemos, por ejemplo, alrededor, o incluso la imagen se encuentra acá en el medio de ambas columnas. ¿Sí? Este es un diseño muy clásico y vemos que el texto también se está distribuyendo por debajo y por encima de esta forma. Si es un recuadro está bien, en cambio si es una estrella quizás no quisiera ver estos espacios en blanco.
Entonces ahí es donde cambio lo que es la distribución de este elemento. Le digo, bueno, quiero que el texto se ajuste, pero quiero que quede en forma de silueta alrededor de mi figura. Entonces de esa manera evito que queden espacios vacíos alrededor de la forma. Después está, vamos a hacerlo un poco más chiquitito, dentro de la opción de cuadrado, o sea, para que quede el ajuste, hay una que se llama encima y debajo. Eso lo que va a hacer es que el texto se coloque o por encima o por debajo de la figura, pero que no fluya a los costados. Si esta fuera una caja de texto completa, o sea, no dividida en columnas, esta opción la podríamos utilizar. De decir, bueno, voy a colocar la fotito acá y asegurarme que el texto vaya por arriba o por abajo. Pero si estamos trabajando en columnas, esta opción no es muy recomendable, ya que, por ejemplo, acá no tengo problema porque no hay texto, pero cuando yo lo pase acá arriba, fíjense que hace una división grande. Me separa no solamente el texto que se encuentra arriba de la primera columna, sino que también está afectándome la segunda columna. Ya si de repente quiero una foto que me ocupe las dos columnas, entonces ahí sí, perfecto, dejo una imagen acá y que el texto que está acá siga en la siguiente columna. En este caso sí se puede hacer, pero si yo tengo que hacer una sola figura que corta el texto que está acá arriba, la única opción que tengo para hacer esto sería usar la opción de cuadrado para que el texto quede alrededor, y lo que tendría que hacer es estirar y asegurarme de no dejar el suficiente espacio para que entre un texto. Entonces fíjense que acá estoy separando el texto de la primera columna, arriba y abajo, sin afectar el texto de la segunda columna. Pero siempre tengan presente que los objetos, cuando estamos trabajando con nuestros textos de párrafo, los objetos hay que cambiarles y asignarles un ajuste. ¿Alguna duda con los ajustes? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. ¿No sabían cualquier cosa que no se entienda? Bien. Esta sería una opción para poder generar estas divisiones. De decir, bueno, a ver, este círculo vamos a ponerle que quede, en vez de silueta, que quede cuadrado, que fluya a la derecha, o en este caso puedo ponerle a la derecha y lo voy moviendo. Ahí estaría. La diferencia entre dejar que fluya todo hacia un solo sector, ya sea a la derecha, en este caso fíjense que si yo lo dejo a la izquierda, no va a dejar que haya nada del otro lado. Tengan cuidado también con esa opción. Dejamos ahí que fluya a la derecha. Si yo le dejo la opción texto alrededor y de repente mi círculo es demasiado pequeño, entonces el texto va a venir tanto de un lado como del otro. En cambio, si le dejamos en una sola dirección, tenemos un poco más de control.
Decimos, bueno, que fluya todo a la derecha. Después yo me encargo de hacer esta silueta un poquito más grande para que el texto no entre en esta sección. Entonces ahí tenemos una parte. Después, acá lo mismo. Ahí ya tendría esta parte, esta sección. Y después, para hacer esta otra, sería la captura. Y acá abajo tenemos una caja de texto. Las cajas de texto, vamos a hacer una cajita. Texto de ejemplo. Un poquito más grande. Bien, ahí está. Texto de ejemplo. Si yo voy acá en la lista desplegable de las opciones de párrafo, vemos que, a diferencia de las formas, no tenemos una opción para que las cajas de texto también me permitan, o sea, en el momento que las colocamos encima de otra caja, que hagan ese efecto como que se desplaza. Lo que hay que hacer en este caso es lo siguiente: yo sí o sí voy a depender de una figura, ya sea rectángulo, círculo, algunas de estas formas definidas o alguna forma que armemos con Bezier, pero sí o sí necesito una figura de dibujo. Entonces lo que hacemos es, lo armamos, voy a duplicar por ejemplo uno de estos, le saco lo que es el relleno, y acá con la herramienta de texto, cuando nosotros nos acercábamos teníamos dos iconos, el cursor cambiaba. Si yo estoy en el borde, al cursor le aparece como una pequeña línea curva. Significa que el texto, que nosotros en el momento que hacemos un clic, el texto se iba a adaptar alrededor de mi figura, como un trazo. En cambio, si yo el cursor lo desplazo un chiquitín hacia adentro, vemos que aparece a la esquina inferior derecha un pequeño recuadro chiquitito, que si yo lo muevo mucho desaparece. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿veis? Con mucha delicadeza. Ahí está. Cuando aparece ese iconito en el cursor del recuadro punteado, hacemos un clic, y lo que acabamos de hacer es indicar que yo voy a escribir texto dentro de esta forma. Texto de ejemplo dentro de un rectángulo que dibujamos. Entonces, cuando yo agarre este rectángulo, voy a achicarlo un poquito. Cuando agarre el rectángulo y lo coloque, fíjense que ahí quedó. Hacemos un clic en el rectángulo y le saco el contorno. Y parece una caja de texto, cuando en realidad simplemente es un texto que se encuentra dentro de un rectángulo. Si yo hago, por ejemplo, una estrellita y voy con la herramienta de texto, hago un clic y fíjense cómo se enmarca y toma la silueta de la estrella. Entonces podemos poner, este es un texto dentro de una estrella. Podemos crear distintos efectos. Vamos acá, cambiar un poquito el tamaño. Justificación forzada. Cuanto más chiquito es el texto, fíjense cómo vamos a seguir.
Entonces acá tenemos el texto. Si yo le saco el contorno, fíjense que queda el texto. Si no quiero ver esta línea punteada, eso es un marco que aparece por defecto en los textos de párrafo, la puedo desactivar. A pesar que está desactivada, por ejemplo, ahí me lo sigue mostrando, pero eso es un problema visual. Si yo esto lo guardo, voy a ponerlo acá en el escritorio, por ejemplo, lo cierro, vamos a intentar abrirlo. Bueno, sigue apareciendo. Ah, pero esto es porque vamos a enganchar. Ahí está. Era demasiado, se veía la línea roja porque no entraba el texto. Ahí está. Entonces, bueno, acá mucho no se nota porque depende del tamaño del texto, pero más o menos quedó la silueta. Y si yo lo veo de lejos, parece una estrellita rellena con texto. Si yo hago alguna forma con Bezier desde cero, también puedo adaptarla. Bien. Entonces, este es un... Vamos a ver un poquito más. Bien. Esta es una forma, sería una manera de poder resolver esta parte, haciendo una única caja, dividirlo en columnas y después desplazar los elementos. Opción número 1. ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido correctamente? Ahora vamos a ver otra manera de hacerlo. Después cada uno decide cómo lo va a hacer. Hay otra opción, voy a usar las mismas formas. No, voy a hacer otras nuevas porque estas ya tienen su propio ajuste. Hay otra opción que es hacer las cajas. Voy a ir al menú texto y me voy a asegurar que esta opción está activada para poder ver las cajitas. Una vez que armo una, digo, bueno, voy a hacer copias. Hago un duplicado. Obviamente esto se trabaja con márgenes como para saber correctamente la separación que tiene que ver con respecto al borde de la hoja, y además la separación tiene que ser exactamente igual. Entonces, en este caso yo puedo armar cajas. Acá voy a armar otra cajita. Listo. Y lo que se hace es, se agarra el texto, todo completo, copio, voy con la herramienta de texto, hago un clic acá adentro y lo pego. Yo sé que el texto no entra, pues me lo marca acá en rojo. Nosotros sabemos que si estiramos el icono que aparece acá, que es como una flechita, e incluso si yo voy con la herramienta selección, también aparece esa flecha, nosotros podemos cambiar el tamaño de la caja para estirarlo. Pero si yo me posiciono acá y hago un clic, aparece un icono diferente en el cursor. ¿Qué es lo que me va a permitir? Corel sabe que hay más texto, entonces ese texto lo podemos volcar en otra caja de texto. Por eso es importante que ya las cajas que yo vaya a utilizar ya estén dibujadas. Entonces fíjense cómo apareció una flechita negra. Acá estaba el cursor con una apariencia, me posiciono sobre, o sea, dentro de la cajita, y ahí cambia y me aparece una flechita. Hago un clic. Apareció una línea indicándome que el texto que está acá continúa en esta sección. Este todavía está en rojo. Hago un clic acá y ahora señalo esta otra cajita. Acá se ve que entró correctamente todo el texto. Acá lo voy a achicar un poco y acá también lo voy a achicar un poquito. Entonces, fíjense cómo empieza acá, continúa en la siguiente caja y después de esta caja continúa en la siguiente. Ahí lo que estamos haciendo es vincular nuestras cajas de texto. Entonces, de esa manera, fíjense que no hace falta que yo tenga que ir después, una vez que tengo la figura dibujada, tener que ir acá,
o sea, cambiarle las opciones del ajuste del texto, si es silueta, si es cuadrado. Entonces acá tenemos otra posibilidad para trabajar. Lo único que tengo que prestar atención en el caso de usar las cajas es alinear correctamente después los elementos. Ya que, por ejemplo, esta caja tiene que estar, la caja de arriba y la caja de abajo tienen que estar correctamente alineadas. O sea, no puede estar una caja acá y la otra caja torcida. Eso sería el único detalle que tengo que tener en cuenta. Las alineaciones y la distribución de los elementos. Y acá directamente hago el recuadro. Súper sencillo. Acá hago el otro recuadro. Y acá no me preocupa hacer un rectángulo y dentro hacer el texto. Simplemente hago el dibujo de la cajita de texto y escribo el texto que necesito acá adentro. Nada más. Si yo, por ejemplo, voy con selección y elimino estas cajas, o sea, todo el texto vuelve a la caja original. ¿Sí? No es que lo borré y se me perdió todo. No, simplemente los textos después siguen conectados. Entonces ya tienen dos alternativas. Este lleva un poco más de trabajo, porque tenés que tener en cuenta la división de columnas, la ubicación de los objetos. Este quizás es un poquito más rápido, pero cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Alguna duda con este segundo método? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ahora que ya lo vimos todo. Chuchis. Documento nuevo. CMYK. Orientación vertical. Bueno, vertical. Y vamos a empezar con la revista. Voy a ir al menú archivo importar para que resulte más cómodo. Y esto lo voy a bloquear. Listo, ahí ya lo tenemos. Lo primero que tengo que hacer es empezar por el fondo, que el fondo me va a estar ocupando toda la hoja entera. Así que paso número 1, voy a hacer doble clic en la herramienta rectángulo para crear este rectángulo. Y después necesito un círculo para crear este corte. Este corte que se encuentra acá. Vamos a hacer un círculo grande. Más o menos así. Selecciono ambas piezas y desde acá, este círculo que estoy utilizando como referencia para hacer el corte, no lo voy a necesitar más. Entonces, recuerden que si usan la opción recortar, hace el corte, pero después tienen que andar eliminando el círculo. En cambio, si usamos detrás menos delante, ya eliminaba y nos ahorraba el paso de tener que borrar después el círculo. Listo. Y súper importante, guardar. Este. No, este no. Bueno, se me mezclaron las carpetas. Entonces le puse fecha a una que no tenía que tener fecha. Bueno, quedará acá adentro. Vamos a ponerle revista.
Vamos a ponerle el relleno degradado. Vamos acá, relleno interactivo. Elijo la opción del relleno degradado. Va a ser blanco seguro. Y acá necesito como un gris oscuro. Así vamos a ponerle celeste. Y con control presionado o directamente vamos a ir acá. Vamos a hacer un clic. Tenemos acá el selector de colores y podemos buscar el tono. O, si no, eso depende de la versión de Corel. Acá, por ejemplo, en esta versión, cuando entramos en el selector de colores del degradado, tengo el cuentagotas para poder capturar exactamente este mismo color. Pero si yo no tengo una versión de Corel donde me aparezca este selector de colores, entonces lo que tengo que hacer primero va a ser, o sea, lo único que me queda por hacer es ir mezclándolo. Es decir, bueno, comienzo por una determinada tonalidad. Acá, por ejemplo, tenemos también el color y acá aparece el selector de colores. Pero puede ser que el cuentagotas no les salga, así que no se preocupen por eso. Ahí estaría. Puede ser, a ver, vamos a probarle con radial. Vamos a invertirlo. No, radial me parece que no es. No, está bien con lineal. Una vez que ya tengo el fondo, sacamos el contorno y listo, ya lo tengo. Podemos bloquear el fondo o trabajar con las capas. Vamos hasta objetos y acá en la capa 1 puedo bloquearla. Puedo crear incluso una capa más. Vamos a ponerle fondo y acá voy a trasladar este recuadro y acá bloqueo el fondo. La capa 1 es donde estaría solo la revista. Listo. Una vez que ya tengo el fondo, puedo crear otra capa nueva para lo que es el encabezado del título. Título software. Acá tenemos lo siguiente. Este es un recuadro. Vamos a ponerle un color base. Le voy a dejar este tono de color. Acá nosotros usamos un degradado, en el caso de el fondo. Acá también podría usar un degradado, porque fíjense que va desde este color hasta el blanco. Entonces, vamos acá, degradado, lo dejo lineal y que vaya hasta el blanco. Fíjense cómo va desapareciendo y ahí queda el degradado. ¿Qué ocurre si de repente el fondo yo lo traslado un poquito más hacia abajo y voy a invertir la posición? Listo. Entonces, si se fijan bien, en las partes que es más oscuro se nota que tiene este color blanco. Hay un contraste, ya que el fondo tiene esta parte oscura. Se nota que acá hay un recuadro blanco. En la parte de arriba no se notaba, y en esta sección tampoco, porque justo el fondo es blanco. ¿Cómo podríamos hacer para solucionar este problema? Dice, bueno, pero a mí me gustaría que si lo cambio de posición se siga viendo transparente, sin esto blanco. En vez de hacer un degradado, voy a volver a colocarle relleno uniforme, lo dejo de un solo tono de color. Lo que se le hace es una transparencia.
vamos acá en transparencia. Nosotros cuando habíamos hecho el ejercicio de la lupa y la estampilla, vimos que teníamos, dentro de la opción de transparencia, teníamos degradado. Hacemos un clic en degradado. Acá vamos a cambiar, les voy a poner 0, o sea que la opacidad se pueda visualizar el objeto, y acá 100% transparente. Listo. Vamos a trasladar esto un poquito más para acá, que se acerquen. Ahí estaría. Entonces, no importa dónde yo esté ubicando este objeto. No importa el color de fondo, ya que al ser transparente se va a estar adaptando a este tono de color. Es para que lo tengan en cuenta. Acá en este caso, como es en la parte de arriba, se pudo haber usado un degradado sin ningún inconveniente, pero para que tengan en cuenta ese detalle de la transparencia. Siempre hay que pensar que acá ya lo tenemos terminado. Sabemos que este va a ser el color, que acá va a ser blanco y acá va a ser gris oscuro. Pero cuando ustedes estén trabajando para un cliente, el cliente no va a decir al primer diseño, va a decir, quedó hermoso, listo, ya está. Siempre va a realizar algunos cambios, y lo más probable es que les pida, bueno, el fondo este mucho no me convence, ponerle otro color. Entonces yo tengo que prever que, por ejemplo, en este caso, no me esté molestando el degradado blanco, ya que si de repente el cliente me dice, no, en vez de blanco quiero que quede rojo. Si yo usé degradado, después tengo que venir acá, buscar esa tonalidad de rojo para que se mezcle con el fondo. En cambio está transparente, no importa si el cliente me dice, no, quiero que el fondo quede violeta. No vamos a tener ningún tipo de dificultad. Y esto un poquito más chiquito. Bien, acá podemos ver que donde termina el recuadro justo me sirve como referencia para los márgenes de la hoja. Por lo menos el margen que se encuentra del lado izquierdo. Entonces acá voy a usar como referencia este recuadro para trazar después el resto de los objetos que van a ir debajo. Vamos a poner acá software. Queda acá en línea con nuestra pequeña cajita. Y vamos a buscar, a ver si tengo la fuente Mistral, creo que es. Sí, Mistral. Y la línea base con eso. Software. Bueno, vamos a cambiarle un poquito el tono de color. Me quedó bastante parecido. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Aquí. Bien. Listo, ya tengo el título y
También voy a incluir CorelDRAW. CorelDRAW. Bueno, acá dice 9, pero vamos a dejarlo tal cual como está aquí. Bien, la fuente de este, acá por ejemplo tengo que ver más o menos dónde es que termina. Puede quedar casi pegadito en el borde de la hoja. La hoja termina acá y está pegadito casi en el borde de la hoja. Yo le voy a dejar un pequeño margen para que no quede demasiado pegado. Y en base a esta posición, ahí coloco, después coloco el texto. Bueno, la fuente, ahí ya me parece... A ver, esta... No, no es, pero no importa, voy a poner esta para que no sea siempre Arial. Esto no se hace, pero para que quede parecida la voy a estirar un poquitito para arriba. Si por algún motivo tienen que estirar la fuente, ya sea aplastarla, ¿sí?, de esta forma, hacia un lado u otro, que sea muy leve, o sea, apenitas achicarla y apenitas estirarla, ¿sí? Pero no hagan esto. Busquen una fuente que sea similar y que haga ese efecto, porque las fuentes cuando quedan así estiradas es como cuando se trae una imagen y hacen esto que está acá, que tampoco se tiene que hacer porque están deformando una foto, ¿sí? Así que tengan precaución con esto. Nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Si es necesario, se hace más grande el texto. Fíjense que prácticamente llega hasta la mitad. Ahí, lo voy a dejar ahí, ¿sí? No lo voy a estirar porque esta es una fuente específica donde ya las letras están estiradas. En este caso, si yo lo estiro, fíjense el 9 que no está deformado ni nada por el estilo. En cambio, si yo lo estiro, el 9 se deforma todo. Tiene un degradado. Vamos a ir acá, relleno interactivo, degradado. Acá tiene un tono de color. Vamos a poner naranja. Un naranja un poco más apagado. No, vamos a poner naranja directamente. Acá en el medio tiene un color un poco más oscuro. Voy a hacer doble clic para agregar un punto de color y cambiarlo. Vamos a ponerle marrón. Y acá al final de todo voy a volver a ponerle naranja y lo voy a mezclar después con este marrón. Control presionado, no se olviden que con control pueden mezclar los colores. Tiene como un contorno, aparte del efecto de sombra. Así que clic derecho. Bien, por ejemplo, esta fuente me generó este efecto, que obviamente no me gusta cómo queda. Así que voy a elegir otra fuente distinta. No, ya fue. Pongamos una cualquiera. Listo. Bien, ahí tenemos contorno y tenemos el rellenito degradado.
Me falta el efecto sombra. La sombra se coloca, se crea la sombra y está desplazada hacia la derecha y un chiquitín hacia abajo. Así que me voy acá donde están los efectos, sombra, y desde el medio arrastramos en esa dirección, hacia la derecha y abajo. Recuerden que una vez que generamos la sombra, va a tener un efecto de transparencia y un desenfoque ya predefinido. Entonces acá vamos a cambiar el tipo de desenfoque, vamos a reducirlo un chiquitín para que se resalte, no demasiado, ya que si lo dejamos en 0 quedan los bordes, o sea, no quedan desenfocados y quedan demasiado definidos, así tienen que estar levemente desenfocados. Vamos a activar sombra nuevamente y voy a despegarlo como estaba antes. Una precaución que tienen que tener con las sombras es la siguiente. Si yo estoy acá demasiado en el borde, fíjense que la sombra se sale de la hoja. Entonces después cuando yo lo imprima, esta parte va a quedar cortada. Así que tengan cuidado con las sombras. Y ahí lo guardamos. Ahora sí, vamos acá. Vamos a objetos. Uy, estaba acá. Título, software. Bloqueo. Creo una capa nueva. Y acá vamos a ponerle texto, primer párrafo. Acá simplemente voy a hacer una cajita de texto. Pequeñita. Y dentro del bloque de notas es en el primer bloque que se encuentra acá. Copiamos y pegamos. Y listo. Y cambiamos derecha. Alineación derecha. Para que se resalte un poco más, ponemos negrita. Y ahí queda resaltado. La fuente le dejé por defecto la que estaba acá, que es Arial. Y listo. Esta foto, que era la que habíamos usado en la clase pasada, creo que yo no la tengo. A ver si la tengo acá en la papelera. Creo que no. Acá está. Cortar. Fíjense que está estirada la imagen. ¿Sí? Yo en este caso no la voy a estirar porque no quiero que quede así deformada. O sea, más o menos la voy a posicionar. La voy a recortar. Voy con la herramienta forma para hacer el corte un poco más preciso. Ahí está. Y ahora, mapa de bits. Convertir a mapa de bits para asegurarme que el fondo esté transparente. Y después voy a mapa de bits, modo, y lo cambio a escala de grises. Y bueno, obviamente tengo que cambiar el orden detrás de esta cajita.
Voy nuevamente, ahora me voy a efectos, creativo, marco. Tengan en cuenta que depende de la versión que estén utilizando de Corel, puede ser que tengan que trabajar desde el menú mapa de bits. Fíjense en la clase anterior, por las dudas. Y ok. Muy bien, entonces ahí ya tengo cortadita la foto. Vamos a subir esto un poquitito. Ah, esto está bloqueado. Después esta imagen, fíjense que el texto no se llega a visualizar correctamente. Lo que voy a hacer es ponerle un poco de transparencia. Vamos acá a la herramienta de transparencia, le elijo la primera opción que es transparencia uniforme y ahí fíjense que al estar al 50% se visualiza mucho mejor el texto. Eso pues lo van manejando ustedes. Si queremos más o menos transparencia. Acá, por ejemplo, vamos a ponerle entre un 30 y un 50%. Lo importante siempre es que se vea el texto, eso es lo más importante. O sea, el texto tiene que verse correctamente. Siempre en diseño tengan presente la combinación de los colores. Si el fondo es oscuro, el color del texto no puede ser oscuro, tiene que ser un poco más claro para que contraste. Me quedó un poco chiquita la foto. Bueno, no importa. Yo lo voy a dejar así, ustedes después sacan más prolijo. Lista la primera parte. Ahora vamos con esta sección, con este círculo. Nueva capa. Vamos a ponerle noticias. Y enter. Bien. Para esta elipse, en la forma, vamos a hacerla así. Ahí está. La recomendación, o sea, después ustedes hacen como quieren, no hay ningún problema. Pero como recomendación yo les voy a indicar que hagan la elipse y no escriban adentro de la elipse. O sea, hagan una cajita de texto aparte y después de última lo giran junto con... O sea, lo agrupan con el texto para que al mover la elipse se mueva también el texto. Pero no escriban el texto adentro. Más que nada para tener un poco más de libertad con este texto y poder desplazarlo más cómodamente para poder acomodarlo mejor. Lo voy a dejar así derechito. Este círculo me quedó demasiado arriba, pero eso ya es un tema del fondo. Así que lo voy a dejar así. Bien, esto lo voy a dejar derecho, porque después cuando lo gire, quiero girar todo completo. Por un lado, voy a hacer un título. Voy con la herramienta de texto, hago un clic y escribo simplemente novedades. Voy a hacerlo en Arial Black para que quede un poco más pachonchito, o Arial Black, ahí está, más rellenito. Este texto después tiene un efecto de sombra, ¿sí? Eso lo hacemos al final. Novedades. Acá necesito, fíjense que tenemos viñetas, así que sí o sí vamos a tener el texto. Entonces este texto voy a hacerlo completo, voy a hacer una caja entera
para toda esta información, ya que recuerden que nosotros podemos seleccionar cuáles son los textos a los cuales queremos aplicarles las viñetas, que no necesariamente es a toda la lista, sino que a las primeras 3 líneas. Este texto también lo tienen en el documento, así que copiamos y pegamos. Bueno, acá ya voy con la herramienta de texto, hago un clic y ahora sí, ahí lo pegamos. Si yo quiero modificar simplemente una parte del texto, lo que tengo que hacer es, con la herramienta de texto, sí o sí seleccionarla. Una vez que tenemos una parte del texto seleccionada, a esta le podemos cambiar el color, podemos cambiarle el estilo. Si yo quiero hacer una modificación que afecte a todo el texto completo, puedo o bien seleccionarlo o ir con la herramienta selección. Por ejemplo, la alineación va a ser centrada. Así queda de esta manera. Y este texto abajo le voy a cambiar el color a un gris oscuro. Sin negrita, simplemente gris. A ver, le voy a poner contorno. O sea, este relleno gris y un contorno. No, solamente el rellenito lo voy a dejar. Bien. Ahora selecciono la parte superior, voy acá a las viñetas, vemos que se aplican estas viñetas. Texto, marcas y numeración. Desactivo la opción de usar fuente de párrafo y busco la fuente Winding. Y acá lo desplegamos. Y tenemos las tildes. Desde acá podemos hacer algunas modificaciones únicamente con las tildes. Por ejemplo, acá el tamaño es 12, que es exactamente igual el tamaño de la fuente. Pero nosotros podemos cambiar el tamaño de estas viñetas y que no sea exactamente igual al tamaño de la fuente. Si de repente ponemos 12, porque la fuente tiene un tamaño 12 y son demasiado pequeñitas, en este caso son chiquititas, está bien, pero igualmente acá podemos cambiar ese tamaño. Desplazamiento de la línea base, fíjense cómo va cambiando, más arriba o más abajo. Bien, y acá podemos acercarla porque por defecto hace como una sangría, se hace una separación y podemos modificar esta separación. Si queremos las viñetas un poco más juntitas o más separadas de nuestro texto. Una vez que hacemos las modificaciones, recuerden que estos valores los van cambiando ustedes. No hace falta que pongan exactamente lo que yo escribí. Eso lo van viendo ustedes. Entonces hacerlas un poco más juntitas. Ahí está. Y pongo OK. Y ya tengo lista la primera parte. Tengo que fijarme ahora si entra acá en el texto. Ah, entró bien. A ver si la hacemos un poquito más grande. No, 14 es mucho. No, está bien. Lo voy a dejar en 12, pues entró bien el texto y no hay ningún problema. Me aseguro que esto quede alineado. Título y la cajita. Vamos acá, desde objeto, alinear y distribuir. Alinear centros horizontalmente. Listo. Podemos agruparlo. En un inicio, esto es para alinearlo. Y ahora seleccionamos tanto el círculo como los textos y nuevamente lo alineamos. Y acá en el caso de la alineación voy a hacer que sea tanto horizontal como vertical. Así se
correctamente que están en el centro. Pero igualmente voy a desagruparlo porque esto me quedó demasiado junto. Esto tiene que ir más abajo y esto más arriba. Y un poco más pequeño. Ahí estaría. Buenas tardes, Mariela, ¿qué tal? Bien, ahora a esto le voy a hacer el efecto de sombra. Fíjense que está desagrupado. Vamos a sombra, me fijo la dirección, es igual que en el anterior, hacia abajo y a la derecha. Hacia abajo y a la derecha. En este caso se resalta bastante. Así que acá lo que es la transparencia, vamos a cambiarlo. Fíjense que acá es bien tenue y ahí se hace un poquito más oscuro. Y después lo mismo acá. Tengan cuidado, asegúrense que esté el círculo seleccionado. Del medio del círculo, un chiquitín para abajo. Y lo mismo. Vamos a disminuir un poco el valor del desenfoque. Y un chiquitín. Vamos a ponerle de 2. Porque quiero que simplemente la sombra se note en la parte inferior. Si el desenfoque lo hacemos demasiado grande, podemos ver cómo empieza a verse en la parte superior también, levemente desenfocado. Entonces con el valor 2 queda un poquito desenfocado y simplemente en la parte inferior. Selecciono todo, lo agrupo y lo giramos un poquito. Desde el menú texto desactivo la opción del marco para ver cómo queda. Apenitas ahí medio girado. Y ahora vamos a armar el resto de los elementos. Me parece que quedó demasiado grande. Quizás demasiado ovalado. Un poco shift y vamos a achicarlo un poco. Bien, listo. Ahora, vamos a armar, voy a hacer esta parte. Esta sección que se encuentra acá es simplemente una captura de pantalla. O sea, hacen una hoja nueva. Desde el menú ver voy a, no las voy a eliminar, simplemente las voy a ocultar provisoriamente. Y así como está la pantalla de Corel, vamos a hacer una captura. Presionamos la tecla Imp-Pant, imprimir pantalla, y después acá la pegamos. La pueden recortar para que no salga la barra de inicio. Y ya tenemos lista la captura. Y ahí lo achicamos. Tengan en cuenta la posición del texto, acá teniendo como referencia este texto que está acá, ahí sabemos dónde tiene que ir ubicado. Vamos a volver a visualizar las líneas guías. Vamos aquí. Este 9 que se encuentra acá, recuerden que
por ejemplo, el texto de Corel está más o menos, el 9 está en esta posición, bien en el borde. Entonces significaría que todo esto completo está más corrido. Por ese motivo queda, si yo esto lo posiciono acá, queda demasiado cerca. Entonces puede ser que este texto tenga que desplazarlo un poquitito. Capaz lo puedo colocar acá, más o menos a esta altura. De esa forma tenemos, fíjense que ahí está el medio, que es donde está esta figura. Así que voy a correr este texto que está acá arriba. Título software. No, acá. Texto del primer párrafo y lo voy a colocar justo aquí. Listo. Bien. Esta fotito después la voy a trasladar a otra capa distinta. Pero solamente la voy a dejar afuera. Yo la opción que voy a utilizar es la siguiente. Voy a armar las cajitas. Voy a hacer una cajita acá, otra cajita acá y otra cajita acá. O sea, a mí me resulta mucho más sencillo de esa forma. Ustedes después lo hacen como quieran, no hay problema. Así que vamos a ver el ajuste, encajar en líneas guías y acá. Más o menos este ancho. Mostrar el marco de texto. Y este mismo ancho, a ver si entra sin ningún problema acá. Bien, y acá tenemos un problema con el ancho de las cajitas. Hasta acá entra bien, pero acá sobresale demasiado. Vamos a hacer una pequeña modificación. A ver acá. Vamos a correr un poquito. Fíjense, como no tenemos idea exacta de cuál es el valor del margen, vamos a hacer acá más chiquito, sino esta caja hacerla más pequeña. Vamos a correrlo un chiquitín, a ver, apenitas, un poquito más a la izquierda y acá esto también un poquito más a la izquierda. El texto tiene que ir pegado justo acá. Un poco más para abajo, más o menos ahí. El texto tiene que ir ahí. Entonces ahora, por ejemplo, me sobra. Al hacer esta caja un poco más pequeña, y aquí abajito. Vamos a traer el texto todo completo, copiar, herramienta de texto y acá lo pego. Y ahora con esta misma herramienta de texto inclusive puedo hacer un clic acá y vuelco la información, clic acá y lo vuelco aquí. Aquí hay que tener en cuenta el tamaño de la fuente, por defecto está en 12. Pero si yo lo cambio, por ejemplo a 14, fíjense que ahí cambia un poquitito.
pero ahí se va el texto. Entonces de 12 a 14 es demasiada diferencia. Podemos probar con un 13. Pero vamos a dejarlo, yo lo voy a dejar en 12, porque ahora le voy a hacer unos cambios. Acá hay mucha separación, esto lo voy a acercar. Listo, voy a dejarlo, vamos a guardar acá. Acá tengo que tener en cuenta lo siguiente. Esta letra capital va a estar ocupando un espacio, así que esta C no va a quedar así chiquitita, va a ser más grande. Entonces eso lo que va a hacer es empujar el resto de los textos. No tengo que olvidarme de ese detalle. Con la herramienta texto voy con la C y desde acá busco la opción de letra capital, que es el capitular. Por defecto 3 líneas y fíjense cómo ya corrió un poco el resto del texto. No importa si queda distinto, acá dice los dibujos, pero acá dice los y dibujos en el otro renglón. O sea, no se preocupen por ese detalle. Otra cosa que tengo que modificar acá un poco es la separación entre cada uno de los bloques de párrafo. Por ejemplo, acá entre párrafo y párrafo hay una separación que es mucho más grande, o es más o menos similar. Sí, similar. Un espacio más que entre párrafos, entre renglones, para que no quede tan amontonado el texto. Eso por un lado. Y por el otro, cada comienzo de párrafo tiene este espacio. Este espacio al inicio se lo conoce como sangría de primera línea. Así que vamos a el menú texto y acá nos vamos a necesito las propiedades de este texto. Vamos al menú ventana, ventanas acoplables, texto. Bien, y acá tenemos todas las opciones de texto. Desde acá, donde dice la opción párrafo, también tenemos las alineaciones. Y tenemos, estas son las sangrías, donde podemos aplicar una sangría izquierda, derecha, o sea, aplicar un espacio desde el borde izquierdo, aplicar un espacio desde el borde derecho. Y esta del medio es la sangría de primera línea. Entonces, a medida que yo voy modificándolo, vamos a ponerle, fíjense que se va corriendo únicamente la primera línea de cada uno de los párrafos. Y acá también voy a justificarlo, así queda más prolijito. Y ahí ya tenemos listo. Si quiero hacer un poco más de separación entre los renglones, acá tenemos distintas opciones de separación. Estas que están acá me permiten hacer un espacio entre los bloques de párrafo. Yo puedo generar un espacio antes y después de cada bloque, dependiendo el tamaño. Por ejemplo, acá le había puesto muy poquito, entonces no pasaba nada. Si aumento más los valores, fíjense cómo va variando. Por defecto está en 100%. Entonces acá tengo que, para poder ver el cambio, colocar un valor superior al 100%. Y fíjense cómo se separan los bloques de párrafo. De esa manera no quedan tan juntos. Y hacemos una leve separación. Entonces, estos que están acá simplemente cambia el espacio entre bloques de párrafo. Por el contrario, acá tenemos otra opción que es el interlineado, que me cambia el espacio entre los renglones, no los bloques de párrafo. Entonces acá con este interlineado se puede ir cambiando. Lo único que, si el valor del interlineado es muy alto y el valor del espaciado también es muy alto, entonces va a llegar a un punto que el texto va a quedar cortado. La otra opción acá, si no, es achicar, porque fíjense que esta cajita
no es del mismo alto, sino que es más chiquitita. Así que acá podría achicar esta cajita hasta donde lo necesite. Listo. Y después esta hacerla un poquito más grande. Listo. Voy con la herramienta de texto, selecciono y le cambio solo la letra capital. Así me permite, ahí está. Bien, ahí va tomando forma. Acá coloco la fotito. Puedo hacerla grande, que llegue de borde a borde. Y acá colocamos el texto. Este mismo ancho. Tengan cuidado, yo por ejemplo acá no tuve en cuenta este espacio, ¿sí? Así que voy a agarrar acá y esta cajita la voy a ubicar a la altura. Ahí no queda, fíjense que queda separado, y este texto a la misma altura acá abajo. Justificación forzada. Ah, no, sin forzada, simplemente justificado. Ahí estaría. Ahora en negrita para resaltarlo más. Y lo vamos guardando. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Ok. Y después lo único que queda... Ah, no me di cuenta que el texto está en azul. Y acá vamos a marcar nuevamente la C. Ahora sí. Bien. Después, para la ficha técnica, fíjense que es un texto. Este diseño es el que ya habían armado antes, pero si quieren lo pueden armar nuevamente. Pueden hacerlo con las herramientas de transformación como habíamos hecho en ese ejercicio, o si lo quieren hacer más rápido, lo duplican y lo van colocando. Recuerden que tienen que girarlo 45 grados. Entonces acá giramos 45. De este duplico el mismo. De este lo duplico. Este lo duplico. Y lo volteo. Listo. Agrupan para que no se pierda nada. Y le hacen este efecto de sombra. No se preocupen por el tamaño, porque después cuando llegue acá lo van a achicar. Desde el medio y siempre la misma dirección de la sombra, hacia abajo y a la derecha. Vamos a cambiar, a disminuir lo que es el desenfoque. Listo. Y ahora vamos a hacer una caja de texto. Acá tenemos
este borde es una forma, entonces pueden hacer el recuadro y dentro hacer la caja de texto. Acá voy a necesitar otra línea guía. Igualmente sobresale, pero para dar una referencia, ahí estaría. Y a esta formita, bueno, acá sobresale porque el corte acá estaba, yo cuando lo hice demasiado arriba. Tendría que haber estado más giradito y un poco más para abajo, más pequeño tendría que haber sido. Yo lo hice muy grande. Entonces recuerden que tienen dos opciones. O sea, pueden escribir, o sea, hacer el texto para que quede dentro de la forma, total es un recuadro. O si les resulta más cómodo, arman la caja de texto por afuera y luego la colocan encima y agrupan las figuras. O sea, como a ustedes les resulte más cómodo trabajar. Yo lo voy a armar afuera y después de última lo agrupo. Total, lo único que necesito es que esté en el medio. No es demasiado grande. Copiar. Y acá con la herramienta de texto, pegar. Todos los textos son de distinto tamaño. Y aparte tienen distintas fuentes. Vamos a hacer un poco más pequeño. Once estaría bien. O menos, 10. Listo, ahí con 10 estamos. Alineación centrada. Listo. Vamos a ir seleccionando los textos. Esto va a estar en rojo. Este incluso tiene un tipo de fuente distinta. Creo que esta es Impact. Negrita. Acá tiene un subrayado. Un estilo subrayado, quizás sin negrita. Vamos a poner negrita. Impact. Y este debe ser una Times New Roman. Por la serif. Arial Oso. Arial Black.
Va a ser un poco más pachonchita. A ver cómo vamos. Ah, tengo espacio sobre todavía. Y acá pequeñito. El logo quedó detrás. Tengan en cuenta lo siguiente. Yo por ejemplo quiero hacer clic acá para seleccionar el logo y no me deja. Por una cuestión de orden, el logo quedó detrás de esta ficha. Entonces cada vez que la quiera seleccionar no me va a dejar. Tengo que cambiar el orden y decir, bueno, esta, objeto, orden, delante de este otro. Y ahora me falta aplicarle sombra. Efecto de sombra. Vamos a cambiarle. Uy. Con un 3. Con un 3 puede ser. Y no demasiado despegado. Un poquito más cerquita. Y la transparencia, a ver, un poco más oscurito, no demasiado. Y acá me estoy olvidando de las viñetas, pequeño detalle. Selecciono este texto, que es la única parte del texto que le quiero aplicar estas viñetitas. Aplico la viñeta, texto, marcas y numeración. Desactivo la opción de usar fuente y busco winding. Y nuevamente acá buscamos los rombos. Había uno que era intermedio, queda bastante bonito. Y lo que sí necesito es que no haya tanta separación entre uno y otro. Ups, está tan pegado. Listo. Agrupamos. Recuerden, una vez que está acá, selecciono esto, selecciono el recuadro y lo alineamos. Alinear y distribuir, tanto al centro horizontal como verticalmente. En la parte inferior donde dice la página, puedo agarrar este mismo recuadro y duplicarlo para colocarlo en la parte inferior. Vamos a sacar las líneas guías. Listo, y ahí lo tenemos preparado. Creo que no me falta más nada. Este quizás es un poco más pequeño, porque acá está demasiado grande en comparación con la foto que está estirada. Tendría que hacer el texto un poquito más pequeñito, pero después el resto está bastante bien. Acá la fuente, yo le dejé una fuente Arial, pero por la... A ver, ¿tiene serifa esto? Un poquitito tiene. Podría ser una Times New Roman.
pero no es Arial. Tampoco está en New Roman, pero bueno. Quedó un poquito más. Ahí quedó. E ilustraciones, al haber cambiado la fuente, coincide. Ahora sí. Coincide toda la información. Esto, por ejemplo, quedó muy abajo, así que esto lo voy a subir. Listo. Y guardamos. Y después, bueno, falta esta partecita acá abajo. Me quedo todo acá en noticias. Vamos a hacer por el hijo. Vamos a hacer una capa que diga texto, cuadros de texto, y vamos a poner los cuadritos de texto. Simplemente los cuadros de texto. Este grupo vamos a hacerle otra capa nueva que diga ficha técnica. Y acá este lo voy a arrastrar hasta ficha técnica. El rectángulo también. Bloqueamos. Y el mapa de bits acá en los cuadros de texto. Listo, ahora sí queda más prolijo. Este es el fondo. Título, software. Acá tengo este rectángulo. Voy a copiar y lo voy a colocar en la parte inferior, y le voy a hacer una capa nueva que sea pie de página. Listo, capas bloqueadas. Y acá más pequeñito, pero con el efecto de transparencia hacia el otro lado. Para la numeración de las páginas, acá en Corel, desde el menú diseño, insertar número de página, podemos hacerlo en todas las páginas, páginas impares o solamente en la página activa. Si ponemos en todas las páginas, significa que va a estar colocándole un numerito. Vamos a cambiar el orden. Asemeja ponerle... ¿Dónde está? ¿Dónde quedó este número? Ah, me quedó en la... Ah, pues está en la página maestra. Bueno. Vamos a ponerle entonces... Insertar el número. Comenzar por un número específico. No. Insertar un número en la capa únicamente. Entonces ahí me coloca el número. Pero si yo no tuviera acá toda esta información en el medio, que muchas veces algunas revistas tienen la parte inferior, o sea, está como reservada para el pie, entonces ahí sí, se puede poner una numeración en cada una de las páginas. Entonces acá en diseño, cuando se inserte un número en todas las páginas, ahí aparece el 2. Si hacer otra página nueva, automáticamente ya va a aparecer la numeración. Y en este caso, como estoy ocupando
la parte inferior, o sea, todo completo, por eso no se llega a ver. Página 0. Y según la posición queda más o menos como estaba todo este texto. Justo aquí. Ahora sí, quedó todo completo. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien. Bueno. Aparte de esta revista, dentro de esta misma clase hay uno que es volante publicitario. Luego tenemos un volante de AISA. Son 2 hojas, o sea, hoja número 1 y hoja número 2. El loguito de AISA simplemente pueden, no hace falta que lo dibujen, lo pueden buscar de internet y traerlo. Lo mismo con los iconos del Play Store y del App Store, los pueden traer sin ningún problema. Algo que quería mostrarles es que, por ejemplo, en el caso de Corel se puede generar tanto un código QR como un código de barras. En las versiones más nuevas, cuando nosotros vamos al menú Objeto, Insertar, vamos a tener tanto código QR como código de barras. En el momento que hacemos clic en código QR, automáticamente se inserta un código QR. Lo que tienen que probar en sus versiones de Corel es lo siguiente. Acá, si por ejemplo el día de mañana, supongamos que tenemos que armar una publicidad para Rappi, y nos dice que quieren hacer unos volantes, cosa que los usuarios cuando impriman el código QR va a acceder al sitio web de Rappi, donde pueden encontrar un descuento o algunas ofertas. Cuando ustedes insertan el código QR, acá les va a aparecer un panel de propiedades y entre ellas una lista. Acá por ejemplo dice URL. ¿Qué significa esto? Que la dirección de internet que pongan ustedes acá, luego con el celular cuando lo lean y lo escaneen, van a ir a esta dirección que ustedes escriban. De la lista desplegable tienen varias opciones. Puede ser una URL, una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, ya que por ejemplo en algunas ocasiones, por ejemplo en la farmacia central, si yo escaneo el código QR, automáticamente accede al número de WhatsApp. Entonces también se puede colocar acá, o un texto sin formato en caso de que queramos escribir un texto que diga dirigirse a tal página. El tema es que una vez que ustedes elijan y colocan la dirección, acá tienen que presionar en el botoncito que dice validar para que la información quede impregnada en el código QR. Yo si le pongo validar me va a tirar un error. Entonces si yo después escaneo este código QR no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Pero esto es un error que tengo yo en mi Corel, en mi versión de Corel. Ustedes lo pueden probar en la versión de Corel que tengan, de validar ese código QR. En versiones más viejitas, obviamente si en esa época no existía el código QR, no lo vamos a encontrar para insertarlo, pero sí vamos a tener el código de barras. Desde acá, por ejemplo, si yo voy, no tengo el menú objeto. En cambio acá tenemos que ir al menú edición y vamos a tener
insertar código de barras. Y acá tenemos el código de barra. Tenemos distintos estilos de formato dependiendo del tipo de código de barra que tengamos que crear. Y colocamos la información, o sea, los dígitos, porque en los códigos de barra tenemos una cierta cantidad de dígitos. Hasta que yo no coloque la cantidad de dígitos correspondientes, acá voy a poner todo siguiente, porque se puede definir también el tipo de fuente y tamaño, y ahí ya estaría el código de barras. En el supuesto caso que, por ejemplo, ustedes quieran probar de validarlo y no se valida el código QR, ¿qué pasa si yo tengo que armar sí o sí un volante que me pidieron y tiene que haber un código QR? En ese caso, ahí podemos recurrir a nuestro amigo Google y poner generador de QR. Hay varias páginas gratuitas, QR Generator. Acá me da distintos diseños de QR. O si no, le dejamos el que viene acá por defecto. Y acá le indicamos qué tipo de información tiene que aparecer cuando el usuario lea el QR. Tiene que aparecer un texto, tiene que aparecer una página de internet, una canción, una red social de App Store, una dirección de una wallet, una billetera de Bitcoin, enlaces de redes sociales o fotos. Cuando ustedes elijan y hacen un clic, entonces dice, bueno, ingresa el sitio. Si yo quiero que vaya a Facebook o quiero que vaya, por ejemplo, vamos a poner, no sé, hay una promoción en HBO Max y quiero acá HBO Max. Listo. Una vez que ya está, le ponen download. Dice no refresque la página porque está siendo generado. Una vez que se genera, ahí se descarga y tenemos la foto. Y después, y esa fotito pues la llevamos a Corel. Si yo escaneo esta imagen con el lector de QR del celular, me va a estar llevando a la página de HBO. Entonces, esta es una opción, es una alternativa en caso que sí o sí necesiten generar un código QR en la publicidad y el programa de CorelDRAW no les deje validarlo. Les voy a dejar, si quieren, igualmente en la dirección de generador de QR para que lo tengan, ¿sí? Y si ustedes tienen en el celular para poder leerlo, si leen el código que yo estoy generando acá, les va a llevar les va a mostrar un enlace para ir a la página de HBO. Es una pequeña alternativa. Así que, bueno, recuerden que la próxima clase va a ser de repaso, cosa de si tienen, no vamos a ver ningún tema nuevo. Si hay alguna duda, el 29 vemos todas esas dudas, ¿sí? Cosa que el 6 ya estemos listos para el examen.